Y bueno, para los micrófonos del 88.9, fíjese que autoridades federales han confirmado desde el día de ayer la muerte del líder de los templarios, Nazario Moreno el Chayo. Usted recordará que en la administración de Felipe Calderón se había comentado lo mismo, y le agradezco a Ricardo Ravelo, el extraordinario periodista del semanario Proceso, que conoce de estos temas, que nos dé su punto de vista sobre esta muerte del Chayo, de Nazario Moreno, líder de los templarios. Ricardo, muchas gracias por aceptar la llamada, Igualmente, muchas gracias, un saludo. En realidad, pues sí, sorprende, bueno, que ahora queda en claro que la muerte que se anunció hace más de 2 años, en el sexenio todavía de Felipe Calderón, de Nazario Moreno, pues resultó una farsa. Se ignoran las razones por las que en aquel momento el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, dio como un hecho el abatimiento de uno de los líderes de los Caballeros Templarios, esta organización criminal que está asentada en Michoacán. Sin embargo, poco tiempo después de aquel anuncio falso, empezaron a correr rumores, versiones, de que Nazario Moreno no había muerto. Yo recuerdo que a la redacción de Proceso recibimos una llamada en ese sentido. Lo tomamos con cierta prudencia porque bueno, no había más elementos que una llamada telefónica, pero al poco tiempo empezaron a circular las versiones. Se hizo cada vez más robusto el rumor de que no había muerto, y en efecto ahora hace algunos meses se confirmó que Nazario Moreno el Chayo estaba vivito y coleando, como dicen comúnmente, sí, por toda la región michoacana, que como se sabe pues está inmersa en un conflicto político criminal desde hace varios meses. Y ayer, bueno, en un operativo instrumentado por la Marina, se generó un enfrentamiento en el que pues muere este jefe de los templarios, Nazario Moreno, y el gobierno federal confirma que esta vez sí fue abatido. Ricardo Ravelo, yo sé y el público que nos escucha que para obtener legitimidad en el sexenio, Felipe Calderón, cuando fue presidente de este país, se fue con todo, ¿no? Con todo, con la lucha del crimen organizado. Pero ¿cuál fue el afán de decir que se había encontrado al Chayo y después no se confirmó el asunto? Pues hay varias lecturas, ¿no? Por un lado, quizá una equivocación. Nunca se pudo descartar que esto haya ocurrido, o pensando quizá de otra manera alguna complicidad, alguna suerte de protección política por parte de García Luna o de altos mandos de aquel gobierno, pudo ser la causa por la que se falseó la información. No lo podemos entender de otra manera, o hay una equivocación o hay corrupción. Lo cierto es que esto pues en su momento generó expectativas importantes porque pues, se creyó que en efecto la lucha contra el narcotráfico y en particular contra esta organización criminal de los templarios pues iba en serio en el sexenio de Calderón. Luego se supo que, bueno, no solamente no fue en serio contra este grupo, sino que toda la lucha contra el crimen organizado en general fue una verdadera farsa, porque al término del sexenio, pues el Estado mexicano quedó en evidencia como un Estado fallido, como un Estado que enfrentó distintos problemas de desmoronamiento, falta de autoridad, instituciones penetradas por el crimen organizado, infiltración de las policías, problema que hasta la fecha persiste, y bueno, pues 14 organizaciones criminales operando en todo el continente, desplazando a los colombianos en el transporte de drogas, y es verdaderamente la herencia de Calderón para el gobierno de Enrique Peña Nieto, que ahora pues con una estrategia diferente, más proclive a la negociación que a la beligerancia, pues está teniendo algunos aciertos. Obviamente, bueno, la caída del Chapo Guzmán y la de Nazario, pues no significa el exterminio completo de las organizaciones criminales, pero bueno, son golpes
alguna manera sí simbran la estructura de estos grupos. Para la gente que nos escucha en el 88.9, Ricardo Ravelo, un especialista en estos temas, periodista veracruzano, de uno de los semanarios más influyentes de nuestro país, que es el semanario Proceso. ¿Quién es Nazario Moreno el Chayo? ¿Qué tan fuerte fue Nazario Moreno en esta actividad del crimen organizado, Ricardo? Mira, Nazario Moreno, hay que recordar que fue uno de los mandos importantes de la organización criminal conocida como la Familia Michoacana. Él realmente pues fue quien funda este grupo que se afinca en Michoacán y emprende la guerra contra los Zetas, que en aquel momento estaban posicionados en ese territorio. Es un personaje que mezcla una filosofía religiosa como un instrumento de sometimiento de las personas que operan dentro de este crimen, de esta organización. Después después fue uno de los fundadores, junto con la tuta, de este grupo ahora conocido como los Caballeros Templarios, que es el que pues ha generado inestabilidades y todo este conflicto en Michoacán. Y bueno, él funda la familia. ¿Y por qué se hacen llamar después, Ricardo, los Caballeros Templarios? Porque la familia desaparece y o más bien se transforma. La familia deja de conocerse como tal. Surgen los Caballeros Templarios justamente por esta inclinación filosófica religiosa que ha caracterizado sobre todo a Nazario Moreno. Los Caballeros Templarios, hay que recordar, pues eran aquellos guerreros que pues cuidaban de Cristo, de Jesús Cristo, y tenían una encomienda muy importante, que era dar protección a Cristo en el momento, según la historia lo cuenta. De allí pues ellos abrevan y toman el nombre de Caballeros Templarios como una manera de distinguirse del resto de las organizaciones criminales, con un nombre que pues tiene un cierto apego religioso, como una forma de obtener cierta identificación social, puesto que los Caballeros Templarios dicen no estar en contra de la sociedad, sino proteger a la sociedad, como en su momento también lo fue la familia michoacana. Decía, por ejemplo, que también se llamaba La Empresa. Ellos en distintos desplegados periodísticos anunciaban que la droga que ellos vendían era el dinero era también para generar obra social, para ayudar a los pobres, y que pues esto la autoridad lo tenía que considerar porque el gobierno tenía demasiado abandonada a la gente. Todos estos discursos pues generalmente eran utilizados por la familia, posteriormente ahora por los caballeros, y no tienen otro objetivo más que lograr una mayor penetración, aceptación e identificación social. Y aquí, ¿qué va a pasar con la tuta? ¿Tenía buena relación con Nazario Moreno? ¿Eran aliados? ¿Acabaron peleados? ¿Qué va a pasar con la tuta? ¿Y qué va a pasar con este cártel de los templarios? Pues mira, con la tuta, entiendo que había una relación originalmente estrecha. Él lo protegió después de aquel intento fallido de abatimiento que anunció en el gobierno de Calderón. Luego se separaron de la familia, entiendo que estuvieron un tiempo juntos, luego se distanciaron, y bueno, ahora cae abatido. Sin duda, esto va a repercutir fuerte en la estructura de los Caballeros Templarios. ¿Qué va a pasar con la tuta? Pues se entiende que está siendo perseguido, que está escondido en la sierra de Michoacán, peleando con las autodefensas, pero lo que sí es muy claro es que el gobierno tiene un objetivo que es pues
desmembrar a la organización de los Caballeros Templarios, quizá con otro objetivo también, que es abrir los espacios para que este Estado pues se pacifique, y la única manera que se observa que puede ocurrir es que otro grupo criminal termine teniendo el dominio del Estado, uno de los estados geográficamente más importantes dentro de la ruta del Pacífico en el tema de las drogas. Ricardo, ¿cuál es el futuro, ya por último, y agradecerle este espacio, cuál es el futuro de Michoacán, Ricardo? Pues mira, Michoacán tiene un problema bastante difícil, no de ahora, de años atrás. Allí me parece que queda más que claro el Estado fallido, cómo las instituciones terminaron pues dominadas por el crimen organizado, cómo los gobiernos perredistas, priistas que han desfilado por Michoacán pues se han coludido con toda la criminalidad que opera allí, y esto obviamente al tiempo pues ha derivado en que Michoacán enfrente un problema de abandono social muy fuerte, de instituciones débiles, de complicidades de las policías, de presidentes municipales que llegaron al poder financiados por el crimen organizado, aunque en muchos casos no se haya podido comprobar, pero bueno, hoy se sabe que están muchos de ellos vinculados. Por otro lado, a nivel del gobierno del Estado, pues está totalmente rebasada la autoridad. Es un estado de excepción, un estado totalmente rebasado por la criminalidad, que pues difícilmente va a recuperar pronto la gobernabilidad. De allí que pues se ve un futuro incierto, un futuro difícil todavía, porque se necesita mucha inversión, sí, se necesita rescatar las instituciones y obviamente pues darle a Michoacán gobernabilidad, generar gobernabilidad para que el Estado se fortalezca. Pues va a llevar todavía muchos años. Sin embargo, esto fortalece al gobierno federal con esta noticia de haber matado al líder de los templarios, ¿no? Pues es un golpe que sin duda repercute para bien en la imagen del presidente Enrique Peña Nieto, quien después de la captura del Chapo pues nos está diciendo con estas acciones que pues va en serio el descabezamiento de algunos grupos criminales. En otros casos es evidente que se está negociando. En el norte del país, por ejemplo, la violencia de alto impacto ha ido a la baja, pero esto no es consecuencia ya lo hemos hablado, no es consecuencia de que la estrategia sea realmente la eficaz, sino que son territorios donde ya algunos grupos están totalmente afincados, y cuando un grupo criminal empieza a tener el dominio de un territorio, pues en automático la violencia desciende, por lo menos por un tiempo. Claro. Ricardo Ravelo, le aprecio mucho que haya platicado para el auditorio del 88.9 de este tema tan importante que está en todos los medios, la muerte de Nazario Moreno, el Chayo, el líder de los Caballeros Templarios. Ricardo, muchas gracias, y que esté usted muy bien. A ustedes, muchas gracias y buenas tardes. Un saludo a todos los amigos de Jalapa. El gran Ricardo Ravelo, periodista y columnista del semanario, muy influyente, el semanario Proceso, le habló sobre la muerte, ¿no? El enfrentamiento que tuvo Nazario Moreno, alias el Chayo. Confirman ya las autoridades la muerte del líder de los Templarios. Se decía que había sido hace un par de años, no fue el caso. Ahora sí, están confirmando que ha caído abatido el día de ayer Nazario Moreno, el Chayo. Y bueno, como siempre, Claudia, con un análisis muy preciso de uno de los periodistas que mejor sabe de estos temas del crimen organizado, como Ricardo Ravelo. Hay más cosas, Claudia.